Hermano Morán, por favor, pase al frente y denos esa bendición que nos trae la palabra del Señor. Amén, hermanos. Prestemos mucha atención. Amén, hermano. Gracias a Dios por nuestros miembros. Amén, hermano. Hasta con predicadores el Señor nos ha bendecido y con hermanos que dirigen la alabanza. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están felices por las bendiciones de nuestro Dios? Dios nos ha sorprendido, hermano. Y hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Porque tenemos que alegrarnos por todo lo que nuestro Dios nos da. Y como dice el hermano, no sabemos si viene más bendición. Pero ya tenemos suficientes motivos y razones por las cuales estar gozosos y felices, hermanos. Bueno, hermanos, a lo que venimos, ¿verdad? Voy a compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 21. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 21. Leemos desde el versículo 28 al 30. Y me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Tenemos todos? Dice en la perícopa, que son las letras rojas que tiene cada sección, dice leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El 28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. 29. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. 30. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuánto le fuere impuesto. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, bendito y maravilloso Dios, estamos alegres, Señor, gozosos por tus maravillas, Señor. Nosotros no somos dignos de nada, Señor. Por eso nos alegramos de tanta bendición, Señor. Porque ahorita pudiéramos sacar el pecho diciendo, fue porque yo hice esto, fue porque yo tengo los contactos, porque yo soy inteligente, pero toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tu casa es hermosa, Señor. Y hablo, Señor, de la casa que tú tienes en el cielo, Señor. Estas bendiciones, Señor, son para nosotros, Señor. Tu pueblo está feliz, Señor, y debemos estarlo, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor amado, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, podemos ver tu mano, Señor, y en este mes, Señor, tú nos has sorprendido, Señor. Agradecemos, Señor, a todos aquellos que usted puso en su corazón, Señor, hacer lo que ahora vemos, Señor. Te glorificamos a ti, Señor, y te pido, Padre Santo, que en la mesa de cada uno de los contribuyentes, Señor, en tu obra, Señor, no falte, Señor. Asimismo serán recompensados en el reino de los cielos, Padre Santo. Y a nosotros, Señor, que esto que vemos ahora, Señor, nos motive, Señor, a servirte con más entrega, Señor, porque tú eres un Dios que honra, bendito Dios. Tú eres un Dios fiel y maravilloso. Bendice a tu pueblo, exhórtanos y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Por Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre el tema, el principio de la responsabilidad. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Les quiero decir de que cada vez que yo estudio este tema siempre me cae. Así es que le aseguro que ninguno se va a librar el día de hoy que le caiga, hermano.
Porque el ser humano por naturaleza no es responsable, hermano. Y les voy a contar una historia personalmente de algo que me sucedió en una ocasión. Como sabemos que heredamos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? De nuestro padre Adán y Eva, quien en huerto de Edén, al cometer el pecado, entró en nosotros la naturaleza de pecado, la irresponsabilidad. En una ocasión, hermano, estaba haciendo un trabajo, estaba instalando un aire acondicionado, precisamente un mini split, y cuando estaba un poco complicado donde yo estaba instalando el aire, había que hacer unas maniobras extrañas, pero trae como una tubería de cobre el aire acondicionado. Cuando de repente esa cosa es flexible, pero si usted lo manipula demasiadas veces, entonces se quiebra y dentro viene el gas. Entonces yo lo manipulé unas 5 veces y ¿qué cree que pasó? Se rompió. Y entonces vino la preocupación. ¿Y ahora qué hago? A mi mente vino, hermano, evadí la responsabilidad. Como acabo de decir, no vengo a hablar con el ejemplo, hermano. Vengo a hablarles con la palabra de Dios. Porque yo no soy el modelo, es nuestro Dios y su palabra. Y me vino a la mente, no puedo decir que el diablo, sino que mi naturaleza de pecado, que no le gusta hacerse responsable, decirle al dueño, como el que lo estaba instalado no era yo estaba ocupado de todo, el dueño estaba allá en su casa, ¿verdad? Decirle al dueño, eso vino a mi carne, de que ya venía así. Porque yo lo destapé, o sea, yo lo saqué de la caja, él no había hecho nada, yo destapé el aire acondicionado y todo. Y ahí vino la palabra del Señor a mi corazón, de que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Y digo yo, y empecé a reflexionar, ¿cuántos trabajos el Señor me ha bendecido? Y por la bondad de Dios, todos han salido bien. Y ahora, con las cosas no me salieron bien. Y empecé a reflexionar, yo tengo mucho de qué agradecerle a mi Dios. Porque esto no ocurre, no es usual en mí, que algo me salga mal con respecto a este trabajo. Casi eran raros los que me llamaban, mire, esto está fallando. O a veces eran equivocaciones de ellos que no entendían las cosas. Y ya me tocaba ir y explicarles. Entonces decidí asumir la responsabilidad por temor a mi Dios. Y decirle al dueño, mira, cuando yo lo manipulé, ya lo manipulé muchas veces, se rompió. Y lo peor que el gas se sale, pues. Entonces, y me dijo, ¿cómo vamos a hacer? Yo estaba dispuesto a pagarlo, hermano. Y le aseguro que ni instalándolo iba a lograr pagar el aire acondicionado. Tenía que yo poner todavía de mi bolsa. Y andaba un ayudante que no mucho me ayudaba. También tenía que pagarle a él. Pero pensé, tengo que honrar a mi Dios aquí, ahorita que nadie me ve. No solo cuando la gente me ve. Tengo que aprender a ser responsable. Porque yo sirvo al Señor. Y la persona me dice, déjame ver, me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le propuse 2 cosas. Una, pagar a alguien, yo tenía unos conocidos que repararan la pipa y meterle el gas de nuevo, o sea, comprar otro gas y meterlo, o comprar la unidad nueva. Yo le dije, lo que tú me digas, eso vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a pagar. Y como allá en Estados Unidos la cosa es distinta acá en este sentido, que si hay algo que le sale mal a usted lo puede cambiar. No fui yo el que llevé el aparato, fue el dueño. Pero ese es asunto de él. Me dijo, yo lo voy a llevar a la tienda y lo voy a cambiar. Y simple y sencillamente le voy a decir, tuvo falla. Pero eso fue asunto del dueño, no yo. Yo le dije, como si eso es lo que tú vas a hacer, es asunto tuyo. Yo le dije, estoy dispuesto a pagarlo. Entonces me dice, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues así fue.
regresaron, el hombre regresó el aparato y yo pues lo instalé y ya con más precaución, ¿verdad? Lo que le quiero decir es esto, es que el hombre por naturaleza es irresponsable, hermano. Considero que el mayor de los males de mi país, y no solamente de mi país, aunque abunda bastante en mi país, somos irresponsables. Que no nos hacemos cargo de cuando cometemos un error, que prometemos algo y no lo cumplimos. Entonces la irresponsabilidad, hermano, es algo que nosotros, los cristianos, tenemos que combatir. Miren lo que la irresponsabilidad, lo que la Real Academia Española, la que regula la lengua, dice sobre la irresponsabilidad. Dice, la responsabilidad el término responsabilidad se define como la obligación moral o legal de responder por actos propios o ajenos, asumiendo las consecuencias de los mismos. También se refiere a la cualidad de ser responsable, es decir, de cumplir con los deberes y obligaciones tanto morales como legales. Tenemos muchas responsabilidades, hermanos. Por eso la raíz etimológica de esta palabra viene a ser parecida a responder. Que cuando le preguntan, usted tiene que estar obligado a responder a lo que se le está preguntando. Y eso es la responsabilidad. Usted está obligado a responder por sus actos. En una ocasión estaban tomando pongo este ejemplo, de unos conocidos que estaban tomando y había un menor de edad. Y llegó la policía y le preguntó, ¿quién se hace responsable de este menor de edad? Y vino alguien ahí, valentón, quizás pensó, no, pues si yo me hago cargo de él, quizás lo van a dejar. Pienso yo que tal vez él pensó eso, no sé. Pero el asunto es que él sacó pecho y dijo, yo me hago cargo. Y le dijeron, pues sí, pues venga usted, a usted lo vamos a llevar. Lo llevaron y tuvo 6 días encerrado por hacerse cargo de cosas que no debía. Entonces, cuando tenemos tantas cosas por lo cual hacernos cargo, entonces, ser responsable, hermano, es algo con lo que no se nace, lo acabo de mencionar. Podemos ver, aún en nuestra experiencia, los niños cuando rompen algo. ¿Y qué cree que es lo primero que hacen? Tratar de esconder la evidencia. Cuando rompen las tazas, Emanuel. Y los demás niños. Pero la responsabilidad, como mencioné, es algo con lo que no se nace, se les enseña a los hijos. Pero la mejor enseñanza es ¿con qué? Con el ejemplo y con la palabra. Aprender a ser responsables con lo que hacemos, con lo que les enseñamos. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños grandes. Cuando quieren evadir las responsabilidades, se justifican, ponen excusas. ¿Recuerdan a Adán y a Eva en el huerto? ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? La mujer que me diste, dijo aquel. La serpiente, dijo el otro. Entonces, nuestros padres, tal vez padres naturales, tal vez, también, ¿verdad? Pero nuestros padres antiguos, Adán y Eva, nos enseñaron a cómo evadir la responsabilidad. Pero con Dios, la cosa no debe ser así. Dios espera sinceridad nuestra, hermano. Por eso este tema es algo que nos sigue afinando, Porque yo sé que muchos de ustedes son responsables en algunas cosas e irresponsables en otras cosas. Si no, dígame a mí. Así me pasa. O a veces me vuelvo responsable por una área y de repente me vuelvo irresponsable y me vuelvo responsable en otras cosas. Entonces, la responsabilidad, hermano, es importante. Una de las características de una persona irresponsable, ¿quiere saber qué es? Y más de un corazón empecinado, es que le encantan las excusas. Todos tienen la culpa, menos él. Hasta leí un dicho que decía que que la culpa es alguien que nadie la quiere. O la responsabilidad de los actos es alguien que nadie quiere. Pero
Todas nuestras acciones, aún nuestras palabras, tienen consecuencias, hermano. Positivas o negativas. Entonces, le encanta una persona irresponsable, empecinada en irresponsabilidad es aquella que le encantan las excusas, que le encanta culpar a otros, que le encanta hacerse la víctima. La víctima, dije el hermano. Que prefiere enojarse antes de aceptar las consecuencias de sus actos. Dios, sabiendo el mal del ser humano, en los versículos que leímos, Dios dio leyes a Moisés para cómo debían de vivir. Entonces, en los versículos que leímos, en el verso 28, que dice, si un buey acorneare a un hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Tenía dueño el buey? ¿Verdad? Entonces, tener un buey en tiempos bíblicos, en tiempos antiguos, hermano, era una gran bendición que usted ni se imagina cuánta. Hoy solo tenemos un buey, pues, para que, como dicen, hermano, sirva de rejero o algo así, ¿verdad? Mayormente. En tiempo antiguo, tener un buey significaba producción. Así es. Porque el buey era utilizado como en el arado. Así es. Arar, preparar la tierra. El buey era utilizado para un animal de carga, jalar carretas. El buey era utilizado también para trillar cantidades grandes de trigo. Ponían como una especie de carreta que con una, más bien como una especie de un peso para que pasara encima del trigo, arrastrado por el buey y luego aplastaba el grano, ¿verdad? Y también se usaba para los molinos de olivo. Había muchas aplicaciones por lo cual se podía utilizar un buey. ¿Creen que tener un buey en esos tiempos no era una gran bendición? Entonces, sabiendo Dios eso, de que al hombre le encantan las bendiciones, pero no le gustan las responsabilidades, Dios da leyes a través de Moisés. Y le dice, si el buey acornea a un hombre o a una mujer y el dueño del animal no se había dado cuenta de que el animal era acorneador, porque los animales traen esa naturaleza salvaje, y mata a una persona o la hiere, dice que si el dueño no sabía, será que apedreado y no se comerá su carne, es lo que dice. Entonces aquí hay una pérdida material para el hombre, pero hay una pérdida de una vida también. Dice el 28, si un buey acorneara a un hombre o mujer, a causa de ello muriere. Y en este caso se está mencionando, porque más adelante habla cuando lo mata, si el buey mata a una persona, las consecuencias son distintas. Solo de acornear, de que dañó, golpeó la vida de otro hombre, de otra mujer, hay consecuencias. Mire, nosotros somos tan irresponsables, en serio se los digo, que empezamos, como nos decía el hombre que nos daba la clase de la licencia, que nosotros primero nos ponemos los zapatos y después los calcetines, decía. Empezamos al revés. Hay personas que les encanta tener animales y no tienen dónde tenerlos. ¿Cómo se le llama eso, hermano, según la Biblia? ¿Y qué tal si lo acornea a usted? Hay gente que tiene vehículo y no tiene ni dónde tenerlo. ¿Y cómo toma la autoridad ante una situación parecida a esa? Como irresponsabilidad y lo educa por las malas, ¿verdad? Entonces, ser responsable, hermano, es un mandato de parte de Dios. Esto no es solo cuestión que las leyes regulan para que usted se haga cargo de lo que tiene. Es un asunto que viene desde Dios. La responsabilidad. Entonces, como primer punto, hermano, las consecuencias de ignorar nuestra responsabilidad, porque siempre va a haber alguien que alegue y que diga, yo no sabía. Los romanos tenían un dicho que dice que la ignorancia de la ley no te exime de ella. O sea, no lo absuelve. Que usted diga, no, pues es que yo no sabía cuánto iba. Bueno, ahí es trabajo suyo que ir viendo el velocímetro. Es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya que ponga atención en la carretera, cuánto se debe de correr ahí.
Entonces, ignorar la ley, hermanos, trae consecuencias. Entonces, tal vez hay personas que tal vez porque no han estudiado, analfabeto, le llaman analfabeto, entonces la ley les es un poco más misericordiosa hasta cierto punto, porque conocen su condición. Pero cuando usted ya sabe, usted no tiene excusa, hermano. No tenemos excusa. Entonces, todos hemos fallado en algún momento de ser responsables. ¿Quiere tener un toro? Téngalo, pero cuide de dónde lo va a tener. No solo tener por tener, hermano. En Dios las cosas no son así. Entonces, los bienes materiales necesitan una correcta administración. Entonces, ignorar las consecuencias no significa que no vendrán. Ese es como el avestruz, ¿verdad? Que cuando ve el peligro lo que hace es enterrar la cabeza. Y según ella, por no verla, el peligro, ya se salvó. Así no funciona con las consecuencias. Así no funciona de que me voy a hacer que no veo. Voy a ignorar, voy a ver para otro lado. Las consecuencias llegan, hermano. Porque esa es una ley divina de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las bendiciones tienen un uso correcto, como acabo yo de mencionar. Un cuchillo usted lo puede utilizar para lo que lo estuvimos utilizando hoy, ¿verdad? Cocinar, cortar carne, cortar vegetales, pero sea irresponsable y déjelo al alcance de los niños. Le aseguro que si en un accidente, capaz va preso usted también. ¿Por qué? Por irresponsable. Necesitamos ser responsables, hermano. Nosotros, hermanos, me atrevo a decirlo, los creyentes debemos ser los más responsables en este mundo. Y aquí, en este caserío, y aquí, en este municipio, en Concepción, Quezaltepeque, debemos ser los más responsables. Los creyentes, hermanos. Porque el manual de vida que tenemos nosotros siempre nos indica a qué? A aceptar nuestra culpa, aceptar nuestra responsabilidad, aceptar el acto, las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si aprendemos a conocer cuáles son las responsabilidades, que esa es la primera responsabilidad, escuche, aprenda a conocer sus responsabilidades. Ahora, si aprendemos a conocer cuáles son las responsabilidades que tiene con todo lo que Dios le ha dado, porque lo que tiene, ¿quién se lo ha dado? Vaya, no, pensé que me iba a decir que su inteligencia. Te ha dado hasta el día de hoy, aún eso, podrías perderlo. Escucha, hermano, si no aprendemos a ser responsables con lo que tenemos, aún lo que tenemos, que podríamos perderlo. Entonces, el que ignora sus responsabilidades atenta contra ¿quién? Contra sí mismo, contra sus bienes. Ahora, aplicación, es posible que en el pasado hayamos perdido a causa de nuestra ignorancia. Agarré esto, me hice responsable de esto y al final, por no medir las consecuencias, por no asumir mi responsabilidad, terminé perdiendo. Ahora, ¿cuál era el primer punto? Dije, las consecuencias de ignorar nuestras responsabilidades. Segundo punto, voy a ir rápido, hermanos, para que ya vayamos a comer. Las consecuencias de no aceptar tus responsabilidades. ¿Hay consecuencias? Mire lo que dice, pero si el 29, pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su... Vaya. Aquí ya no es ignorancia. Aquí el hombre ya sabía. Entonces, Dios hace responsable a aquel, hace más responsable y es más duro con aquel que sabía de antemano. No hizo nada, dejó andar libre el animal, porque aquí se asume que es un animal que anda libre, ¿no? No es un animal que está seguramente en un perímetro donde él no puede salir. Ahora, si el individuo se mete en terreno ajeno, la ley lo ampara a usted que es dueño del terreno y del animal. Ahora, hay consecuencias. Por eso hay más esperanza, dicen algunos, para el ignorante que para el necio. Este es necio, hermano. A este ya se le notificó, ya se le dijo.
pero él continúa siendo rebelde, irresponsable, ¿verdad? La advertencia son los medios que Dios usa, hermano, en su paciencia para corregir la ignorancia. Entonces Dios, aún el sermón de hoy, nos está corrigiendo, nos está enseñando, Dios una vez más advirtiendo, ser responsable con lo que tiene. Y esto que no estoy yendo por ejemplos, hermanos, específicos, porque aquí hay tela que cortar con ganas. Estoy yendo por generalidades, estoy hablando del principio en sí. El principio es como una máxima a seguir. Entonces, una cosa es ignorancia y otra cosa es necedad, a cual se le dice una tras otra y él continúa siendo igual. Más esperanza tiene el ignorante que el necio. El necio atenta contra sus propios bienes y contra su vida, hermano. Porque el ignorante, como dijimos, atenta contra sus bienes, pero el necio hasta con su propia vida. El principio de la irresponsabilidad te destruirá, hermano. ¿Qué hace la irresponsabilidad, hermanos? Nos destruye, hermano. La irresponsabilidad nos destruye nuestra familia, destruye nuestros bienes, ministerios, la falta de responsabilidad. Y yo creo, hermano, que en esta congregación cosas se han estado haciendo bien. Gloria a Dios, como dice el hermano, porque Dios está bendiciendo, hermano. Y la gente observa qué tan fiable es la gente. Observa que si usted de veramente, porque la gente no está queriendo, y aún ve las bendiciones que hemos alcanzado por la misericordia de Dios, que hoy tener no solamente la inauguración de muchas cosas, la celebración, sino tener hasta con qué festejar, hermanos. Porque considero que cosas se están haciendo bien. Entonces, porque se ha estado siendo responsable, la irresponsabilidad nos va a llevar a la destrucción, hermano. Pero ser responsable nos traerá bendiciones, hermano. Ahora, los bienes materiales pueden prosperarte, pero también pueden arruinarte, hermano. Con el toro puedes arar la tierra, pero con el buey también puedes arruinar tu propia vida y la vida de otro. Con lo que tienes puede ser de bendición para ti, para tu familia y para otro, pero también puede ser de estorbo, de problemas para otros. No seamos necios, hermanos. Seamos responsables con todo lo que Dios nos ha dado. Llámese propiedades, transporte, hijos. Algunos le llaman a los hijos las bendiciones. Ya llegó la bendición, dicen algunos. Y sabe, quizás estudiando esto, hermano, fue una de las razones por la cual decidir tener, porque Dios ha puesto eso también en nuestras manos, pocos hijos. Porque usted sabe, al que más se le da, más se le demanda también. Entonces yo sé que con lo que tenemos podemos lidiar y podemos ser responsables con ello. Pero entre más, y esto aplica en todo, hermano. Tenga un montón de cosas materiales. Hablamos con el hermano que a veces el tener más y más aflicción de espíritu le trae. Porque vienen más responsabilidades. Si no, díganme las mujeres que tienen pelo largo, unas que tienen más pelo. ¿Cómo les cuesta, verdad? Lidiar con su cabello, verdad, para tenerlo bonito y sin enredarse. En cambio nosotros los hombres, como tenemos poquito de eso, no batallamos, verdad. Entonces, hermano, ser responsable con todo lo que Dios les ha dado, hermano. Dios los ha bendecido. Hagámonos responsables de todas esas cosas. Ahora, la primera evidencia de una persona responsable es que cumple su palabra. Esa es la primera evidencia de una persona responsable. Cumple lo que dice. Porque imagínense que la palabra, que no tiene mayor costo, digamos, económico, pero sí gran peso de responsabilidad, no podemos cumplir. ¿Y cómo, hermano? ¿Y cómo cuando nos vengan las demás cosas?
Entonces, es una evidencia que una persona responsable cumple su palabra, hermano. Entonces, seamos responsables en eso. Si ser responsable con lo que uno habla trae buenos resultados, ¿creen eso, hermano? Trae buenos resultados ser responsable con cumplir la palabra, hermano. Ahora, ¿cuánto más si somos responsables con los bienes materiales, hermano? Seamos responsables. Le aseguro que si usted es un irresponsable, lo único que usted está haciendo es afectando negativamente a otros. Se lo aseguro. Y podemos empezar a hacerlo, aquellas cosas que no hemos dejado de hacer. Ahora, cuarto punto, que es el último, los beneficios de ser responsable. ¿Cree que trae beneficios, hermano? Muchos. Trae muchos. Y les voy a dar citas bíblicas para eso. ¿Creen ustedes que Dios quiere bendecirlos, hermanos? Ahora les voy a dar el principio, ahorita más adelante, para que ustedes sigan siendo bendecidos. Y va bien apegado a este tema, a la responsabilidad. Los beneficios de ser responsables. Dios quiere bendecirnos. Las bendiciones de Dios vendrán conforme a la medida que vayamos asumiendo responsabilidades, hermanos. Conforme a vayamos asumiendo responsabilidades. Mateo 25, del 29 al 30 dice, porque al que tiene se le será dado, dice, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle fuera a las tinieblas, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando pierda todo lo que ya tenía, por ser irresponsable. Ahora, si eres un irresponsable, estás actuando como un, ¿cómo dice aquí? Inútil. Así lo dice el texto. Siervo inútil. Seamos útiles, hermano, en la obra de Dios. Seamos útiles en nuestro hogar, seamos útiles en nuestra congregación. Seamos responsables, hermanos. ¿Sabe qué dice? El verdadero dueño de todo lo que tenemos. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es el dueño de este templo? No es el hermano Marco, es el Señor. Vaya, pero ¿y de lo que usted tiene? Porque podemos decir, no, pues allá la iglesia sí, allá ya tiene cielo falso, allá ya tiene ventiladores, tiene ventanas francesas y esto, se ve bien bonito. Pero ¿qué? ¿Con quién tiene celo? ¿Con Dios o con quién? Porque es que esto no es del hermano. Esto es de mi Señor, hermano. De su Señor también. Ahora, lo que usted tiene, sea mucho, sea poco, ¿quién es el dueño, hermano? Entonces, ¿usted qué es? Administrador. Usted es un administrador. Mire, eso lo comprendí. ¿Cuándo? Porque yo solía en mi trabajo perder mucho los martillos. Eran míos, obviamente, ¿verdad? Yo los compraba, no es que la compañía me los daba. Pero perdía muchos martillos. Y empecé pues a sentirme decepcionado, decir, ¿cuántos martillos he perdido en este año? Y yo estoy siendo infiel con lo que Dios me ha dado, porque esos martillos no son míos, yo no soy el dueño original de ellos, es mi Dios. Amén. Y cuando compré el último martillo, fue el último que compré, oré al Señor y le dije, Señor, este martillo es tuyo. Amén. Ayúdame a cuidarlo, a no perderlo como todo ese montón de martillos que he perdido y cuidarlo porque es tuyo, Señor. Es tuyo. No simplemente porque tienes el dinero, bueno, ya lo perdí, voy a ir y me compro otro. Entonces, entender, hermano, que todo lo que tenemos es del Señor. Nos debe dar un sentido más de responsabilidad ante todo. Hermano, todo lo bonito que está acá, ustedes y yo somos los responsables de ¿qué? De cuidarlo, de limpiarlo, de no manchar esas sillas tan hermosas que se ven. A los niños también les comunicamos eso. Amén. Porque son de quién? El hermano Marco no está cuidando su propiedad. Y yo tengo que ser celoso también para cuidar las cosas de mi Señor. Entonces, para que cuando vengan otros hermanos después,
puedan sentir que está nuevo todo, que está bonito y que el Señor ha bendecido a su pueblo. Ellos puedan disfrutar plenamente la bendición que nosotros estamos disfrutando el día de hoy. Amén. Mire que dice 1 Corintios 6:19, nueva traducción viviente, se lo leo. No se dan cuenta, dice el apóstol Pablo, ahí comprendí que lo que tenía no era mío. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahí comprendí yo. Bueno, entonces si yo no me pertenezco, entonces los demás tampoco. Exactamente. Si usted mismo no es dueño suyo, sino que su Señor lo compró a precio de sangre, su alma, su cuerpo, aquí se menciona el cuerpo, y todo lo que tiene es del Señor. Aquí les va la clave para ser bendecidos, hermanos. Es la que querían oír, va. Lucas 16, 10, 13, nueva traducción viviente. Me gusta esta traducción por cómo lo dice, por cómo lo explica. Dice Lucas 16, del 10 al 13. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes, dice. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dice. Quisieran ustedes que el Señor les confiara las riquezas del cielo, hermano. Como dicen algunos, que les dé la llave, ahí como la dio a Pedro. Dicen algunos, va. Aquí está Salvador Mejía, las llaves de la iglesia, hágase responsable. Ahora, los bienes del cielo, háganse responsable. Pero ahora la pregunta, ¿qué puedo hacer y cómo? Si primero tenemos que hacernos responsables de lo que de las cosas que ya Dios nos dio en este mundo. Amén. Ahora, y si no, dice, son fieles, el 12, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? Dice. Imagínense, hay gente que no se puede ser responsable ni de $10, hermano. Es cierto. Ni por $10, yo creo que hasta me fui muy arriba. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo nos va a bendecir el Señor si en lo poco no somos fieles? ¿Cómo vamos a poder ser fieles en lo mucho? Ese es el detalle. Y la irresponsabilidad es algo que tenemos que combatir, hermano. Si queremos que nuestro Dios nos añada, hermano. ¿Quieren que el Señor añada más? Y no solamente estoy hablando acá, en sus vidas, hermanos. Espirituales y materiales. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que seas bendecido, dice, que seas prosperado, como prospera tu alma. En todo, dice Pablo a Timoteo. Si queremos que Dios nos continúe bendiciendo, aprendamos primero a hacernos responsables en cumplir nuestra palabra. ¿Y sabe cómo puede empezar? Con algo mínimo. Empiece hoy. Por lo menos empiece poniendo la basura en su lugar. Gracias. Y eso es parte de la responsabilidad, hermano. ¿Quién no ha tirado la basura alguna vez al suelo? El primero. Empecemos por ahí. Porque mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Los ríos, cuando vaya a los ríos, limpia, hermano. La vez pasado fuimos, ¿verdad, hermano? Gran basural que había ahí. Como era demasiado, nos tocó recoger solo lo que nosotros llevamos, pues si no, ahí vamos a amanecer. Pero con lo nuestro, con lo que el Señor nos dio, nosotros nos debemos de ser responsables. Hoy es un buen día para empezar a sincerarse con Dios, diciéndole que nos perdone. Porque la irresponsabilidad es a causa del pecado, hermano. Y comenzar a ser responsable, empezar ¿a qué? A cumplir nuestra palabra. Si damos una palabra, cumplámosla, hermano. Que nosotros seamos conocidos por hombres que cumplen la palabra, que son honestos, que pagan lo que deben. Entonces, hágase cargo de las consecuencias de sus acciones y sea responsable con lo que ya Dios le ha dado, sus hijos, sus bienes materiales, etcétera. Y el Señor añadirá, hermano, a cada quien según su capacidad.
Ese es el principio, hermano. Dios añadirá si usted aprende a ser responsable de sus actos. Entonces, como mencioné, hoy es un buen día. Empiece a cumplir su palabra, a cuidar y a ser responsable de lo que Dios le ha dado, y Dios lo va a bendecir, hermano. Y como iglesia, seamos responsables, hermano. Es tan maravilloso el Señor con tanta cosa que nos ha bendecido, hermano. Y Dios los va a bendecir a ustedes también en sus casas, hermano. Pero hay un principio que Dios quiere enseñarnos. No le dé a sus hijos también, enséñeles a ser responsables con aquello que no le compre otro juguete si todavía no se hace cargo del que tiene. Ahí lo mantiene tirado, sucio, y hasta lo perdió. Entonces, enseñémosles. Vamos a orar, hermanos. Y antes que nada, quiero hacer el llamamiento a los amigos. Decirles que yo sé que ellos son irresponsables, al igual que muchos de nosotros. Si no se pueden hacer cargo ni de su alma, buscar a Dios, ¿cómo se van a hacer cargo de las demás cosas? Por eso gente abandona hijos, hacen una cosa, hacen otra, pero la ley de la siembra y la cosecha es como la ley de la gravedad. Lo que vas a tirar para arriba se va a venir, se va a regresar. Y la ley de la siembra y la cosecha es así. Entonces, el llamado es a ustedes que vengan a Cristo. Que ustedes no pueden salvar sus almas. Que es Cristo el único que se hace cargo de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Y que Dios le va a mostrar en este camino a que sea responsable. Empiece dándole su vida a Cristo. Empiece dándole su alma a Cristo. Y el Señor añadirá bendición tras bendición. No solamente estamos hablando de las cosas materiales, sino de las espirituales, que son las que verdaderamente valen. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor. Yo puedo decir, Señor, si tú has puesto gracia en otras personas, Señor, para bendecir este pueblo pequeño, Señor, en mi caserío, Señor, te doy gloria a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser responsables con todo, Señor. Lo mínimo que hay en esta casa, Señor, como la nuestra, Señor. Porque todo es valioso. No más lo que tengo en mi casa es más importante que lo que está acá, Señor. Porque todo es tuyo, Señor amado. Tú quieres bendecirnos, pero enseñarnos, Señor, la responsabilidad, Señor. De lo contrario, Señor, perderemos aún lo poco que tenemos. Te damos gloria y honra, porque nosotros tenemos acceso a todos los tesoros de los cielos. Ayúdanos a ser fieles, Señor, hasta que tú vengas, precioso Dios. Te damos gloria y honra por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Morán, por compartirnos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Estaba meditando en el ministerio. Estaba meditando en la iglesia. Recuerdo cuando nos envió la iglesia Bautista Macedonia con mi esposa a Concepción, Quezaltepeque, debajo de un árbol ahí en Concepción, Quezaltepeque, donde solían ubicar el circo. ¿Quiénes fueron al circo? Ya, hermano, exactamente ahí nos reunimos y fuimos a evangelizar con la iglesia, con el hermano pastor Cristian Rodríguez. Y recuerdo cuando el hermano pastor me dice, hermano Marcos, ya lo enviamos, ya oramos, ya ayunamos, ya lo apoyamos, aquí estamos. Ahora le toca a usted, brother, con su esposa. Vea qué hace. Y quizás no he sido muy responsable, hermano. Necesito mejorar tantas cosas como ministro del Evangelio. Pero lo poco que hemos sido responsables con Dios, Él lo ha prosperado en grande. Hace 10 años, la edad de Keila Rebeca. Allá están 2 testigas, allá atrás, es lo que estoy hablando. Así es que en lo poco hemos sido responsables, pero Él en lo mucho nos ha puesto. Y toda la gloria y la honra es para Él. Amén, hermanos. Y queremos decirle a usted que está escuchándonos que el Señor tiene mucho para usted. Él quiere salvarle y perdonarle, pero también quiere llevarle a ser responsable. Y solo entendemos estas grandes
verdades y principios cuando conocemos a un Dios responsable, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a terminar, pero ¿qué les parece si nos ponemos en pie? Pongámonos en pie y vamos a cantar un coro. Cantemos un coro, hermano. Hay un coro que dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Es una de las grandes responsabilidades que nuestra iglesia deberá tener siempre hasta que Cristo venga. Cantamos. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Otra vez. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Un día estaremos delante de nuestro Rey y Señor y nos preguntará qué hicimos en todos los años que Él nos permitió estar en esta tierra como hijos de Él. ¿Qué hicimos? Hermano, multiplíquese, busque a alguien más, háblele de Cristo. Por favor, deje un legado. De un momento a otro nosotros nos vamos, pero que quede un legado y que diga: Jonathan me ganó a mí, Ana María me ganó a mí, Alberto me trajo a mí. ¿Me está entendiendo? Vamos a orar para terminar y queremos decirle que aquí hay un lugar para usted. Todo lo que está pasando aquí está pasando porque Dios lo está preparando para usted y su familia. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por todos los bienes que has traído a esta iglesia. Gracias por cada predicador de nuestra iglesia. Gracias por cada hermano que está sirviendo desde el púlpito, Dios, cantando. Oh Dios Padre, gracias por ministrarnos a través de 6 hermanos que estamos en este grupo, en este púlpito. Te pido que guardes el corazón de cada uno de nosotros y bendigas toda nuestra iglesia. Bendice a los enfermos, a los debilitados, a los caídos. Padre, te pido que ayudes a nuestros hermanos que andan muy lejos viendo sus familias. Te clamamos por la salud de ellos. Ahora, Padre, queremos pedirte que bendigas nuestros alimentos que nos ha dado de una manera abundante. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.